Estamos de regreso para debatir la ofensiva del presidente Donald Trump contra México, primero a través de su medio favorito, el Twitter. Afirmó que nuestro país no hace nada por detener la migración ni el tráfico de drogas desde la frontera sur y amenazó otra vez con cancelar el Tratado de Libre Comercio. También se quejó de que las leyes migratorias de su país son muy laxas y urgió a los republicanos para utilizar su mayoría en el Congreso para endurecerlas. Después exigió a México detener la caravana de los migrantes centroamericanos que se dirigía hacia la frontera con Estados Unidos. Trump también anunció la militarización de la frontera con México para impedir la entrada de indocumentados y de drogas y finalmente decretó el envío de la Guardia Nacional. El presidente Peña Nieto le respondió que México no negociará con miedo y le exigió respeto hacia nuestro país. También le demandó que saque su frustración en Estados Unidos y no se desquite con los mexicanos. Los 4 candidatos presidenciales cerraron filas, hay que decirlos, con el presidente. Todo esto en un contexto donde se ha filtrado información a la prensa de que podría haber un acuerdo en principio en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que estaría listo para principios de mayo, del próximo mes de mayo. En ese sentido, pues parece haber información encontrada, Javier, ¿no? Por un lado nos pegan y por otro lado hay toda esta idea de que se puede destrabar ya el tratado. Sí, un chorro de temas. No, un chorro de temas. En cuanto a lo del tratado, bueno, en una de esas sí hay una resolución. Sí. Yo lo único que diría es que hay 2 dimensiones al tema del Tratado de Libre Comercio. La parte estrictamente comercial, que esa parecería va por buen camino, y la parte político-electoral, que no tenemos ni idea ahí qué pueda o no pueda hacer Trump. Pero dejemos a un lado la parte político-electoral y hablemos nada más de la parte electoral. Yo creo que es un error... ¿De la parte qué? Comercial. Es un error ver el Tratado de Libre Comercio y la negociación de ese tratado, aparte de todo lo demás en la estrategia comercial de Trump. Es decir, el pleito es con China y eso es distinto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Creo que eso es una manera equivocada de entender el problema. Pero la guerra es contra China, ¿no le conviene cerrar el frente de América del Norte para pelearse con China? Yo creo que él tiene un objetivo y una estrategia general para alcanzar ese objetivo en lo comercial. El objetivo es reducir el déficit comercial de Estados Unidos y todo ello visto como un juego de suma cero. Para ello tiene una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Romper con el esquema que viene dominando los últimos 30 años, que es un esquema de reglas, ya sea a través de la Organización Mundial del Comercio o a través de tratados como el Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? Romper con esas reglas y amenazar a los países bajo el argumento de que Estados Unidos es el mercado más grandote y que si quieres parte de ese mercado tienes que dar concesiones, ¿sí? Y opera en 3 pistas: amenazas personales a empresas, amenazas unilaterales, aranceles y amenazas de renegociación de tratados. Pensar que solamente operas en una de las pistas, mañana vamos a suponer que sale el tratado. Pasado mañana nos pone un arancel o empieza a amenazar a empresas. Es decir, no nos vamos a zafar de esta. Pero a ver, el problema de fondo, ahí quiero decirlo, es que si tú quieres bajar el déficit comercial de un país, no lo vas a lograr a través de esto. Ok, ¿ya se lo explicaste a Trump? No, ya se lo explicaron todo el mundo y no hace caso. Okay. Nada más para que quede claro que él puede tener esa idea. Sí. Él puede tener esa idea, pero de que lo va a lograr, no lo va a lograr. Porque para bajar el déficit comercial de una nación, tiene que bajar el consumo de esa nación y ahorrar más esa nación. De que lo va a tratar, lo va a tratar. Sí. Entonces, por ejemplo, Corea del Sur. Sí. Ya salió ese tratado. Sí, correcto. Ya lo renegociaron. ¿Cuál fue una de las principales concesiones de Corea del Sur? Voluntariamente reducir sus exportaciones de acero a Estados Unidos. Sí. ¿No? Entonces, ¿eso ayuda al déficit con Estados Unidos? No sé. Porque en lugar de Corea del Sur se los va a tener que importar de otro lado. Claro, de acuerdo, pero claramente él lo cree, Leo. Ajá. Y así está funcionando. Entonces, vamos a suponer que sí sale una negociación. La primera pregunta es, ¿cuál fue el costo? Yo veo encabezados de editoriales Telecán 2.0. Perdón, lo que va a salir va a ser menos de 1. Puede ser 0.9. Igual nos va muy bien. Puede ser 0.7. No tan mal. O puede ser 0.3. Vamos a ver cuáles son las concesiones. Yo veo el encabezado, se renegocia el Tratado de Libre Comercio, el dólar llega a 17 pesos.
estupendo encabezado, maravilloso para el gobierno y su candidato. De eso no tengo la menor duda. A mí me queda clarísimo que lo que quiere este gobierno es un acuerdo. La pregunta es cuál es el costo para el país, para la economía del país en el mediano plazo, no solamente el impacto electoral, pero ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, desde el primer día el enfoque de este gobierno es vamos a sacar el Tratado de Libre Comercio cueste lo que cueste. Sí. También el costo será en otros temas. Probablemente. Vamos a dejar a Jorge. Jorge, supongo que tienen muchas cosas que decir. Pues, en primer lugar, en efecto, Javier, creo que tiene toda la razón. De lo que se trata para el gobierno, para Peña y para Videgaray, es sacar el tratado a como dé lugar antes de las elecciones, aunque sea un acuerdo muy general, muy de principio, sin ningún detalle, aunque engañen a media humanidad de que ya mero se manda al Senado en México, ya mero se manda a la Cámara de Representantes en Estados Unidos, ya salió, ya se acabó, todo quedó perfecto. No, lo que quieren es el anuncio, Leo, ese que tú dices. Punto. Para eso están dispuestos a tragar mucho, a pasar mucho aceite. Para empezar, todos los insultos de Trump, que en efecto son insultos muy graves, pero que no se limitan a retórica, no son meramente verbales. Aquí hay una especie de malentendido, siento yo a veces en México, de que bueno, nos habla golpeado, pero finalmente solo está hablando golpeado. No, eso no es cierto. Ha dictado una serie de medidas migratorias desde la semana pasada y desde hace un año que están impactando muchísimo a la población mexicana en Estados Unidos de muchas maneras. La última esta es que le pone una cuota a los jueces migratorios para que aceleren los trámites y puedan deportar más rápidamente a la gente que está detenida. La otra que está impulsando el día de hoy, lo anunciaron ya como un hecho, es el fin de la política de catch and release, o sea, agarrar y soltar como si fueran pescados, sino más bien catch and detain, agarrar y detener a donde se pueda, y que los jueces aceleren los trámites para que los deporten más rápido. Yo no dudo que en los días que vengan o en las semanas que vengan van a empezar a pedirnos, el gobierno no lo va a confesar, que recibamos a los centroamericanos nosotros, porque les cuesta mucho trabajo, mucho dinero, mucho tiempo mandarlos a Honduras. ¿A dónde los quieren mandar? Pues a México. ¿Por qué a México? Es que de ahí vinieron, entonces llévenselos ustedes. Lo va a aceptar el gobierno de México. Como aceptó esta revelación que hay en el Washington Post desde el viernes y en el periódico Reforma desde el sábado, de que hay agentes de Homeland Security de Estados Unidos en las estaciones migratorias del INAMI y en los centros de detención en México, en varias ciudades, que fichan a los centroamericanos sus datos biométricos, etcétera, etcétera, iris, huellas dactilares, todo lo que tú quieras, y en tiempo real los mandan a Estados Unidos. O sea que ya somos soplones de Estados Unidos. Y cuando le preguntan al INAMI por qué, si eso es cierto o no, dice no, es que es parte de una consulta. ¿Cuál consulta? Estados Unidos no nos consulta nada a nosotros le estamos mandando datos. Por cierto, solo para recordar, este programa se echó a andar en 2013 y 2014 en el sexenio del presidente Peña Nieto. Y aunque Relaciones Exteriores no suele meterse mucho a esto, sí tuvo seguramente que ver algo. Y el secretario de Relaciones Exteriores en esos 2 años, cuando se negoció y se echó a andar este programa, se llamaba José Antonio Meade. Pero quizás tampoco se dio cuenta de eso, ¿no? Héctor. Bueno, es un enredo, ¿no? Es realmente una cosa muy complicada. A mí nada me gustaría más que ver y que fuera efectivo el titular renegociado del tratado, como dices, 2.0 o 3.6. Como le quieran poner. O 7.4. Sí. Tengo muy serias dudas de eso. Me parece que hay el problema de la negociación misma, en la que yo bien a bien no sé en dónde están, pero lo que recuerdo es que había cosas muy complicadas de negociar. Y luego está el problema de Trump, de si le gusta o no le gusta lo que han negociado sus negociadores, a los que puede, con un tuit, correr mañana, como ha corrido. ¿Cuánto lleva?
No, pues, entonces, el segundo problema es el señor Trump. El tercer problema es lo que acaba de mencionar Jorge. Faltan los congresos. ¿Quién sabe qué va a ser esa cosa que acuerden en general para dar un golpe, digamos, mediático que ayude a la campaña del candidato oficial? Pero la verdad es que lo único que pueden mandar a los congresos es un tratado en debida forma con los debidos detalles de todo el asunto. ¿Cuánto tiempo se va a tardar el proceso político de la conversación y la negociación de ese tratado en el Senado, en el Congreso americano, en el Congreso canadiense, que nunca lo mencionamos, y en el mexicano? Aquí le da, este Congreso le da trámite rápido. Yo no lo sé. Yo veo muy cambiadas las reglas y muy cambiados los alineamientos de la política mexicana en general. Y yo no sé qué va a hacer el Congreso con un presidente electo ya para cuando este tratado llegue, probablemente en septiembre, al Congreso. La verdad, me parece que estamos contando los huevos de la gallina sin que la gallina haya empezado a ponerlos. Yo soy muy escéptico de que esto pueda concluirse. Hasta no ver, no creer. Y si se concluye, la verdad, mi primera impresión es que habríamos cedido en cosas tan invisibles ahora, pero tan contundentes para el futuro como las que puedan imaginarse en términos de concesiones propiamente comerciales y económicas, o concesiones políticas de la gravedad, de la importancia, de la invisibilidad, porque ese es el otro asunto a que está refiriéndose Jorge con el tema migratorio y esta colaboración, pues francamente represiva, de control de la migración que viene de Centroamérica y ahora probablemente de la recepción de las deportaciones americanas. Me parece que hay demasiadas cosas metidas en este asunto y que valdría muchísimo la pena verlas con cuidado y no correr carreritas que pueden ser muy caras porque están muy apresurados en la cuestión electoral. Yo creo que quizá en esta mesa el más optimista soy yo. Yo tengo que decir que soy más optimista, con cautela, pero optimista, porque veo el tipo de cambio, número uno, que está adelantando una posible resolución, pero porque también veo que la comunidad empresarial y política y militar de Estados Unidos se está movilizando a favor del tratado. Hemos tenido cartas muy importantes de gobernadores, de congresistas, de empresarios, y a mí me parece muy significativa la carta de varios generales del ejército y la Marina de Estados Unidos diciéndole, no, a ver, señor Trump, no se haga bolas, el tratado no es un tema nada más comercial, es un tema de seguridad nacional para nosotros. Bueno, la pregunta es, y se las pongo en la mesa, ¿se puede dar el lujo Donald Trump de tirar todo eso a la basura y decir, yo hago lo que se me pega la gana con respecto al tratado? Jorge. Mira, Leo, yo prefiero esperar, es cosa de días, si es que van a cumplir con los plazos que Trump ha dicho, a saber la cumbre de las Américas en Lima este viernes y sábado. Entonces, pues podemos esperar hasta la otra semana para discutir si sí hubo anuncio o no. Perdón, Jorge. Incluye algún tipo de detalles. Perdón, Dime. Jorge, es que hoy en la mañana estuvo con Carlos Loret, el secretario Ildefonso Guajardo, y ya dijo que eso no va va para la cumbre de las Américas. Lo que va a ocurrir es para mayo. El primer punto no lo sabía. Para mayo. No, para mayo. O sea, él dice hay un 80% de probabilidad de para mayo. Sí. Bueno. Yo lo único que te diría, Leo, yo no sabía esto, pero justamente el tema es que llevan 2 semanas y por eso se ha fortalecido el tipo de cambio, porque Trump dijo que quería anunciarlo en Lima, pues ya no se pudo. Tengo entendido que no se pudo porque los canadienses dijeron que no está listo. Que son 3. Habían puesto y hasta al grado de haber dicho que entonces no jalaban y que México y Estados Unidos lo anunciaran solos, y finalmente México decidió no jalar con eso. Pero bueno, a lo que iba es un asunto distinto, pero tiene que ver con esto. Leo, alguien va a ganar la elección el 1
de julio. Yo pienso y espero que sea Ricardo Anaya, pero entiendo muy bien que pueda ser López Obrador. Cualquiera de los dos, en el transcurso de los 5 meses de transición, va a tener que sentarse en algún momento con el presidente Peña Nieto y con su equipo, y ese equipo le va a tener que informar al equipo de López Obrador o de Ricardo Anaya cuáles son los acuerdos con Estados Unidos que se han suscrito en estos últimos 3, 4, 5 años. Te hago una pregunta muy sencilla. ¿Le hubieran dicho a Anaya o a López Obrador que había estos agentes de Homeland Security incorporados a las estaciones migratorias mexicanas, enviando datos biométricos de los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos en tiempo real a Estados Unidos, si el Washington Post no lo hubiera sacado? Bueno, permíteme, vamos a hacer una breve pausa. Está sobre la mesa la pregunta que les dejé de si Donald Trump puede echar a la basura. Y quiero también su reacción acerca del discurso del presidente Peña Nieto, el mensaje del presidente Peña Nieto, muy aplaudido, por cierto, hasta en las redes sociales, que son bien antipeñistas, ¿no? Lo trataron muy bien al presidente. Regresamos en un momento más.